Bueno, Presidenta, muchísimas gracias por el tiempo. El presidente Mujica siempre dice que el tiempo es lo más importante, ¿no? Que es el tiempo el que compra el dinero con el que después compramos nuestras cosas. Así que nos dé este tiempo para charlar un ratito sobre los temas relevantes, claves del desarrollo de la región, es muy importante. Y un concepto que siempre tengo en la cabeza es el de la experiencia, ¿no? Que la experiencia propia llega tarde y muchas veces cuesta cara. Entonces, la importancia de dialogar, escuchar, entender la visión de aquellos líderes y lideresas de la región que han pasado con la experiencia como la que tiene usted, como ministra, presidenta, alta comisionada en Naciones Unidas, bueno, tantos cargos internacionales, la fundación, toda una vida llena de logros profesionales que ayuden a otros a entender qué es lo que está pasando, dar un poco de claridad en este mundo que hoy está tan confuso, ¿no? Y quizás la primera pregunta es empezar sobre qué está viendo que está pasando en cuestiones de democracia en la región, ¿no? ¿Hay riesgos, hay peligros? ¿Cómo está evolucionando? ¿Qué opina al respecto? Yo creo que lamentablemente estamos en un proceso de debilitamiento de la democracia. Un proceso de debilitamiento de la democracia que se expresa de una manera distinta de lo que vimos en la región años atrás, ¿no? Sí. En Chile, Argentina, en Brasil, hubo golpes de Estado, dictaduras, ¿no? Que limitaron muy fuertemente los derechos de las personas, las libertades civiles, políticas. También, obviamente, no siempre se aumentó la pobreza, ¿no es verdad? Y hoy día lo que hemos visto es el crecimiento de fuerzas antidemocráticas que son incluso a veces capaces de elegir presidentes o primeros ministros, ¿no? Para luego, una vez en el poder, empezar a, yo diría, dañar, debilitar las instituciones, ¿no? Claro. En algunas partes se cierran los congresos, se cambian los jueces a mano, a dedo, ¿no? Sí, sí. Se llevan políticas que suenan ser efectivas, pero donde se violan derechos humanos. Entonces, creo que tenemos ese riesgo, porque va de la mano del crecimiento de la extrema derecha, ¿no? Claro. O de una derecha radical, que puede no ser extrema, pero sí radical, que si bien dice que cree en la democracia, en la verdad, en la práctica hace algo distinto. Claro. Y la extrema derecha, que no se califica como democrática, que no busca y que no cumple en su mirada del país con los valores básicos de la democracia. Yo creo que ese es... Pero esto nos tiene que hacer pensar qué hemos hecho mal. ¿Por qué los presidentes democráticos, que hemos hecho muchas cosas, no hemos logrado que las personas sientan y valoren la democracia? Entonces, aquí hay un hecho que yo descubrí hace mucho tiempo, cuando estaba como alta comisionada. Hice seguimiento a fines de los 90, del 2019, de lo que había pasado en 80 países del mundo. En esos 80 países está la gente en las calles, protestando por distintas cosas, incluso Chile, ¿no? Que está en estallido social. Pero teníamos gente en el Líbano, en África, en Asia, En en todos todos lados. lados. ¿Y qué es lo que yo vi como factor común? Y es que en inglés se dice democracy has to deliver, que la democracia no estaba generando los resultados que las personas estaban esperando. En algunos casos porque a lo mejor se habían hecho promesas que no se iban a cumplir. Y la gente se decepciona cuando las personas les prometen cosas que no le cumplen, ¿cierto? En otros casos porque si bien habían hecho ciertas promesas, como por ejemplo, yo salgo electo, voy a cambiar la constitución para que nunca más se pueda elegir de nuevo un nuevo presidente, apenas llegaban arriba, cambiaban la constitución para poder ser reelecto varias veces. Claro. O por temas económicos, sociales, que no estaban dando cuenta. Entonces, yo creo que era una mezcla de sentir que la democracia no estaba dando los beneficios que las personas aspiraban y que además le habían prometido, pero también los sistemas económicos no lo estaban haciendo. Claro. Y estaba incrementando el gap entre los pobres y los ricos, ¿no? Y yo creo que eso nos hace un llamado a los que creemos que si bien la democracia no es un sistema perfecto, es lo mejor que tenemos, de qué manera podemos fortalecer las instituciones, de qué manera podemos mejorar la política, ¿no es verdad? De qué manera podemos acercar más el mundo de la política, de las élites, a la base de la social, porque también la gente percibe que las élites están muy lejos, Claro. que se preocupan de sus propios intereses y no hacen lo que ellos esperarían que hicieran. Creo que hay formas de hacerlo, que no es fácil, porque además hay, yo diría, una situación mundial muy compleja, ¿no es verdad? Estamos en un mundo interconectado, pero con crisis globales muy graves, ¿no? Económicas, geopolíticas. Fíjense que
desde 1946, el año pasado, no habíamos tenido tantos conflictos en un año, 46 conflictos en un año, desde 1946, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, hemos tenido una década, pero particularmente en los últimos años, altísima conflictividad, guerras, ¿no es verdad? Y no solo Gaza y Ucrania, también en múltiples otras zonas. Entonces, yo creo que estamos viviendo un mundo complejo, bueno, está el cambio climático, la triple crisis planetaria, y todo lo que significa eso, inseguridad alimentaria, ¿no es verdad? Falta de acceso a recursos suficientes. Hay algunas cosas que se pueden hacer, pero creo que también es súper importante contar con los liderazgos adecuados para aquello. Ok, hay dos cuestiones quizás. Primera, usted decía de que la democracia tiene que hacer este delivery y que quizás no lo está haciendo, esta conexión entre las élites y los que están abajo. Esta conexión entre el territorio, ¿no? Quizás los alcaldes, alcaldesas, claro, intendentes que se llaman en otros países. ¿Cómo ve esta relación entre aquellos que tienen que gobernar pero que están más cerca de la gente, del contacto, ¿no? Que son a los que les tocan el timbre, a los que se encuentran en el supermercado y le hacen la queja? Bueno, yo creo que ahí hay una oportunidad tremenda y efectivamente hay una evaluación muy distinta de los alcaldes y alcaldesas que del mundo parlamentario o del mundo gubernamental o políticos partidos, partidos políticos, totalmente distinta. Y muchas veces la gente ahí no vota políticamente, sino que vota por el alcalde o alcaldesa que solucionó los problemas, que realmente estuvo cerca de ellos cuando lo necesitaban, que los reciben en audiencia, ¿no? Porque una de las cosas, yo yendo a alguna comuna que me invitaron alguna vez a hablar, en este caso derecho de las mujeres, entonces una de las cosas que surgió de la gente es cómo podemos volver a creer en los políticos. Claro. Entonces yo le dije, bueno, les devuelvo la pregunta a ustedes. ¿Qué es lo que ustedes necesitan para creer en la política, ¿no? Por ejemplo, dije, necesitan que las cosas que le han prometido las cumplan. Era un teatro gigante. Sí. Necesitan que cuando ustedes piden reunión con los concejales o con los alcaldes, alcaldesas, los reciban. Sí, es decir, a pesar de que esa es un área, digamos, donde los alcaldes son buenos alcaldes, el caso chileno, fueron reelectos con altísima votación, claro, ¿no? Y en tercera alguna vez reelección, demuestra qué es lo que la gente está pidiendo. La gente a veces entiende que no se puede resolver todo, pero quieren que los escuchen primera vez y que busquen soluciones. Y que si no se puede resolver, también le den las explicaciones correspondientes, claro, ¿no? Porque la gente es razonable. Total. Y la rabia que tiene muchas veces, porque claro, si tú se sale un río y tienes tu casa empapada por semanas y ves que nadie viene a ayudarte a sacar el barro y todo aquello, obviamente se genera una frustración, un enojo muy grande. Entonces, yo siento, por eso digo que efectivamente a nivel local, territorial, primero porque se conocen más. Claro. Sobre todo hay comunas pequeñas donde la gente se conoce y vota por el que conoce, ¿no? A veces eso es bueno, otras veces es malo, porque el que conoce puede no ser la persona con la mejor capacidad de gestión. Pero muchas veces porque sí saben que están gestionando adecuadamente y que están haciendo todo lo posible por resolver un problema que muchas veces no es de fácil solución. Claro, y esto se conecta con algo que también decía antes, que tiene que ver con los liderazgos. Pero ¿cómo hacemos para conectar, en su experiencia, estos liderazgos que quizás hacen las cosas bien, que tienen esta cercanía, que la gente los vota en una reelección quizás con porcentajes altísimos? ¿Cómo podemos lograr romper esa brecha e institucionalizar eso? Porque al final, como bien usted dice, abajo hay una buena relación, ¿no?, entre quizás la política, los políticos, pero que gestionan lo local, y los parlamentos, los presidentes, no logran esa cercanía porque algo se rompió en el medio. Yo pienso que por un lado ha pasado que muchas veces ha habido una falta de conexión de los partidos políticos y de las élites políticas con la gente, ¿no? Okay. Un cierto mirarse el ombligo, si puede decir, dedicarse a verse entre sí mismo y no acercarse donde surgen los partidos, que es desde la base social, ¿no? Claro. De la historia, ¿no? ¿Qué creo yo que es necesario? Contar con líderes que sean líderes empáticos, a todo nivel, ¿no? Hay gente que dicen líderes feministas, no digo eso, digo empáticos. He conocido mujeres muy empáticas, hombres muy empáticos, mujeres nada de empáticas y hombres nada de empáticos. Y empatía para mí es ponerse los zapatos del otro, es ser capaz de escuchar, de dialogar, de entender lo que le pasa al otro y buscar una solución basada en lo que le pasa al otro y no en lo que yo creo tan solo que hay que hacer, ¿no?
Y para eso uno tiene que escuchar, estar disponible a escuchar. Y ese es un liderazgo que también tiene que tener, obviamente, una comunicación efectiva, ¿no? Tiene Claro. que ser capaz de comunicar lo que está haciendo, lo que está pasando, y si las cosas no están resultando, ¿por qué no están resultando? Pero por sobre todo es un liderazgo que tiene que estar en terreno, con las personas, ¿no? Obviamente habrá días que uno tiene que estar en otras actividades, pero estar en terreno muy frecuentemente yo creo que es algo que la gente valora Ok. extraordinariamente, aunque sea, perdone que lo diga así, porque me tocó a mí, para desahogarse. Claro, Aunque después uno le va a tratar de decir, no, no me explique nada, yo quería solo contarle lo que me pasa. claro. Entonces, yo creo que eso es clave. Y si uno logra que los líderes actuales y futuros sean capaces de entender lo importante que es ser empático, lo importante que es que definir políticas que se adapten a las personas y no que las personas se adapten a las políticas, dentro de lo posible, Claro, obviamente, obvio. buscar leyes que permitan todo aquello, hacerse cargo de cómo la pobreza y la desigualdad la enfrentamos desde políticas redistributivas, progresivas, ¿no es verdad? Cómo somos capaces de mirar cómo la educación es tan clave en el futuro de los individuos y sus oportunidades. Hoy día en otra actividad se hablaba de la pobreza heredada, ¿no? Claro. ¿Cómo somos capaces de cortar con eso? Y para mí, una fuente fundamental de cortar con eso es la educación temprana. Ok. Otorgar a los niños desde muy pequeñitos oportunidades que les permita decir, somos capaces y tener las herramientas para seguir adelante en sus esfuerzos por ser una persona con mayores oportunidades en la vida, más lo que le dé el Estado Claro. a sus distintos niveles, la sociedad, etcétera. Excelente. Y tocando otro de los temas que planteaba que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Y esta visión de esos triples problemas que se dan a nivel y que estas cuestiones no tienen fronteras al final, porque digo, América Latina y el Caribe no es de los emisores más grandes de gases de efecto invernadero, pero nuestras islas del Caribe sufren los efectos que suceden en otras regiones del mundo, ¿no? ¿Qué debería hacer la región? ¿Cómo deberíamos comportarnos desde el punto de vista de la integración regional para tratar este tema? Yo creo que necesitamos integración regional en muchos temas. Por ejemplo, una de las cosas bajísimas en la región es la integración comercial. Nos dedicamos a vender al extranjero, pero o sea, el extranjero me refiero a las grandes potencias y todo eso, y nosotros tenemos muy poca integración comercial. Ha habido experiencias de integración, ¿no? Importantes, estuvo el UNASUR, ha estado Mercosur, ha Sí, habido sí, otros, pero con resultados relativos, ¿no? claro. Pero yo tengo la impresión además que se ha ido también debilitando el concepto de integración, cuando por el contrario deberíamos entender, tal como decía, que son al menos desafíos regionales, muchos son globales, Claro. y por lo tanto, por un lado, el poder buscar soluciones en su conjunto es clave, pero también lo que es clave, que siempre hablábamos con otros presidentes, es que nosotros somos, desde el punto de vista del poderío económico, relativamente más pequeños que otros, ¿no? Claro. Y que por lo tanto, si nosotros queremos incidir en políticas, tenemos que poner nuestras voces en común, porque si no, no nos escuchan, ¿no? Claro. Claro, México, Brasil son países Son grandes, ¿no? Y Argentina también, pero igualmente el resto no, necesitamos estar todos juntos. Eh, pero he visto poca ánimo y apetito de integración en todos los niveles. Y creo que tenemos que volver a mirar cómo, a través de cooperación, a través de integración, mirar, por ejemplo, los problemas específicos de cambio climático que puede sufrir nuestra región. Es cierto, el Caribe muy fuertemente, pero veamos lo que pasó en Porto Alegre hace poco, ¿no? Claro. Estas tremendas inundaciones en Argentina, de repente todo helado, ¿no es verdad? Hasta un pingüino Sí, caminando sí, por sí. las calles en Neuquén. O sea, ha habido cambios climáticos muy fuertes que nos van a afectar muy fuertemente. Por ejemplo, es una tontera, pero leí ayer que la producción de cerezas bajó por los fríos, ¿no? Claro. Y Chile ha sido un exportador de cerezas, por ejemplo, y muy ricas, debo decir. Entonces, todo esto tiene digamos, una consecuencia en el desarrollo de nuestras economías. Y sabemos que para poder lograr salir de la pobreza, del hambre, de la inequidad, de la desigualdad, necesitamos crecimiento económico. Total. Pero claramente un crecimiento económico sostenible y justo e inclusivo. Entonces, el cambio climático tiene muchas dimensiones que yo tengo la percepción de repente que la gente habla, pero no tiene claridad de las interconexiones. Por ejemplo, varios de los migrantes de Centroamérica hacia México y Estados para ir a Estados Unidos son migrantes gente que trabajaba
en las cafetales, ¿no? Claro. Y que por cambio climático el café empezó a tener dificultades, empezaron a echar gente o que quedó en la pobreza y tuvo que emigrar. Está también el cambio climático, migración y cambio climático es clarito. Claro, están conectados. También migración y hambre, o sea, cambio climático y hambre son claritos, porque todo esto produce inseguridad alimentaria, ¿no es verdad? La sequía o estos inundaciones brutales en momentos en que justo es fundamental para la agricultura o conlleva un alza de precios brutal que hace que para la gente el costo de vida sea muy alto. Entonces, hay una interconexión de cambio climático con muchas otras esferas que creo que hay que mirarlas todas de manera integral y que no hay una respuesta solamente de un tipo. Hay muchas cosas que se tienen que hacer y sabemos, ¿no? Claro. Lo importante es cómo generamos ese acuerdo político, porque con cambio climático se sabe mucho de lo que hay que hacer. No solo bajar la temperatura del planeta, pero también planes de adaptación, de mitigación, ¿no es verdad? Y creo que no se está avanzando suficientemente rápido en eso. Total. Y yo me temo que no lleguemos a los resultados correspondientes y creo que un tremendo daño para la humanidad. Teniendo en cuenta estas cuestiones que decía de las especificidades, ¿no? En los temas de integración, por ejemplo, la infraestructura, en su experiencia como presidenta, ¿ha sido un espacio en el cual los distintos países se pueden poner de acuerdo? ¿Es muy difícil ponerse de acuerdo en cuestiones de integración física? Yo creo que no es, pero que hay que tener la voluntad por todas las partes, porque, por ejemplo, nosotros trabajamos en su momento con Brasil, ¿no? Porque ellos para poder llegar al lado del Pacífico tienen que dar toda la vuelta a través del Atlántico hasta el sur. Sí, sí. Entonces, la posibilidad de corredores, por ejemplo, bioceánicos, ¿no? También con la Argentina en algún momento nos planteamos el tema de los corredores o el tema del tren o el tema de los pasos, ¿no? O sea, en infraestructura uno puede hacer y se han hecho cosas importantes. Hay que mirar qué es lo que falta por hacer de manera de que haya una mayor conectividad y pueda resolverse, porque hoy día todo el tema también de la economía depende de una buena infraestructura y de la velocidad con que lleguen los productos a distintos lados en buenas condiciones, ¿no? Chile hizo en su momento una apuesta muy importante por infraestructura, de carreteras, ¿no es verdad?, de puentes, de puertos, ¿no? Pero por supuesto sigue teniendo algunos desafíos, como imagino cada país tiene. Y yo creo que es posible, es menos controversial políticamente, sobre todo cuando uno tiene una región que no es homogénea políticamente, pero también implica recursos. Entonces también hay que ver la posibilidad de cómo se buscan recursos en conjunto y no se compite por recursos. Entonces, ha habido algunas estructuras que se crearon en el pasado, por un lado el Mercosur, ¿no es verdad?, el UNASUR, pero infraestructura no fue una de las prioridades, la Alianza del Pacífico. Yo creo que es importante, y bueno, las otras instancias regionales completas, ¿no? Creo que es súper importante avanzar muy fuertemente en infraestructura que permita responder a los desafíos que tiene cada país, pero que también tenemos como región. Totalmente. Y esto que decía de que a veces los recursos son finitos, ¿no? Y se tienen que poner de acuerdo. Uno cuando es presidente tiene que tomar decisiones quizás muy difíciles de hago esto, esto no lo hago, esta es mi prioridad, quizás sé que algo es de largo plazo, pero también el corto plazo afecta, ¿no? El día a día, la gobernabilidad, cómo lograr los objetivos, etcétera. En materia de cómo debería ser la región para bajar la pobreza. Hoy se hablaba de temas de inequidad, de desigualdades heredadas, hablaba recién usted. ¿Cómo hacemos para ponernos de acuerdo para decir que si no bajamos la pobreza no vamos a poder crecer como sociedad? Y como región, vamos a seguir teniendo los desafíos. Siempre se ha dicho que la región es la más desigual del planeta, ¿no? Y eso incluye mirar varias cosas, yo diría. Mirar cómo podemos, o juntos o separados. Algunas cosas pueden fijarse como prioridades, no necesariamente hacerlas en conjunto, porque de repente, bueno, desde el lenguaje, o sea, la lengua que puede ser distinta, ¿no es verdad? Pero cómo le damos prioridad a las cosas esenciales, como es la salud, como es la educación, como es el desarrollo del trabajo, pero cómo podemos también aprender de buenas experiencias de otros, ¿no? Experiencias, por ejemplo, de protección social, que hayan sido exitosas en algún país y que ha permitido sacar a gente de la pobreza. Por ejemplo, bueno, en Chile hemos tenido programas, también en Brasil Bolsa Familia, en la Argentina ha habido otro. Entonces, ¿cómo podemos también compartir experiencias que han sido exitosas? También saber lo que no funciona para no volver a cometer los mismos errores. Entonces, yo creo que eso es factible, que hay un espacio ahí.
Ahora, requiere, sin embargo, a mi juicio lo clave es la educación temprana con los niños, ¿no? Okay. Porque eso le va a permitir a un niño salir de esto que es la pobreza heredada, ¿no? Claro. Poder tener acceso a otras cosas. Por supuesto que tiene que también trabajarse en el tema de los empleos. Tenemos un problema en la región, que hay empleo, sí, pero gente ocupada es pobre. O sea, Claro. el tener acceso a empleo no necesariamente la saca de la pobreza. También hay gente en su empleo, ¿no es verdad?, que tiene una preparación, pero que tiene un trabajo mucho menos remunerado que lo que es su preparación. Pero lo más complejo es la altísima informalidad, que hace que no solo son habitualmente mucho más precarios, que con menores ingresos, pero además, cuando se generan problemas como la pandemia, no tienen acceso a los beneficios sociales, Claro. no tienen acceso a los beneficios que tienen los trabajadores contratados, ¿no? Legales, digamos. Entonces, creo que ese también es un tema. Y en ese caso, la mayoría son mujeres. Okay. La gran mayoría son mujeres. Creo que el tema del empleo lo vamos a tener que mirar, porque tenemos problemas de empleabilidad. Con la pandemia cayó los niveles de empleo, particularmente mujeres, ¿no? Muchas mujeres tuvieron que quedar al cuidado de los niños, Claro. y por lo tanto bajó el ingreso de la familia. La región nuestra es una región donde tiene mucha familia uniparental, donde la madre es la que está a cargo de los niños, y si no tiene empleo, bueno, la familia lo va a pasar muy mal. Y por otro lado, si no tiene los elementos de cuidado adecuados para poder ir a trabajar y dejar a los niños en buenas condiciones, tampoco va a ser posible. Entonces, yo creo que se sabe lo que hay que hacer. Hay que tener, además, por ejemplo, políticas fiscales progresistas, ¿no? Claro. Que permita que se redistribuya el dinero, ¿no? Que los más ricos paguen impuestos de manera de que todos puedan vivir mejor, ¿no? Entonces hay un conjunto de, yo diría, de instrumentos, de iniciativas que son conocidas, que funcionan. Puede que haya algunas cosas nuevas que hay que revisar, remirar, ¿no? Como el efecto del cambio climático y otros elementos, pero hay cosas que saben que y funcionan. Ahora, el drama ahí es que algunos elementos tienen que ver con conflictos de intereses entre los países, al interior de los países. ¿De qué manera uno logra un acuerdo amplio político dentro del país primero y también intrarregionalmente para buscar algunas iniciativas que puedan servir para que podamos sacar a esa enorme cantidad de millones de personas en pobreza y en extrema pobreza que se incrementó después de la pandemia? Excelente. Y una pregunta, si tuviera la posibilidad de volver el tiempo atrás, ¿no? Y con toda esta experiencia de haber sido 2 veces presidenta, haber recorrido el mundo, entendido qué está pasando y visto estas buenas prácticas, qué hacer, qué no hacer, qué cosa haría distinto, qué cosa haría parecido. Yo creo que hay varias cosas que haría parecido, pues nosotros hicimos reformas tributarias en los gobiernos y eso fue clave. En el segundo gobierno, para garantizar acceso a la educación superior a personas que el 70% más pobres de Chile, digamos. Entonces yo creo que eso fue clave y le ha abierto una oportunidad de vida a chiquillos de familias que no tenían ninguna posibilidad de pagar. El incrementar las salas cunas, jardines infantiles, también es algo que yo haría de todas maneras, siempre igual. Chile es un país que, como tiene una población relativamente pequeña, ¿no es verdad?, depende mucho del comercio exterior y de la inversión extranjera. Claro. Eso lo seguiríamos haciendo con entusiasmo, ¿no es verdad? Yo creo que tal vez, lo que pasa es que yo en mi segundo gobierno, como había estado fuera, volví con mucha más claridad de lo que era lo verde, llamémosle. Algunos claro. Dijeron que me había vuelto más verde y más roja cuando había vuelto afuera. Pero yo lo que quiero decir es que todo el tema de cambio climático, si bien hicimos algo en el primer gobierno y todo el tema energético, de energías limpias, en el segundo fue donde realmente le pusimos una fuerza extraordinaria a eso, porque mi pregunta fue ¿por qué la productividad en Chile está baja? Claro. Y nos dimos cuenta que la productividad en Chile estaba baja por muchas razones, pero 3 importantes era, uno, el capital humano, que no tenía todas las destrezas que se requerían para poder realmente mejorar la productividad. Segundo, era el costo de la energía. Altísimo costo de energía sucia, ¿no? Entonces hicimos un gran programa de energías renovables y realmente incrementamos dramáticamente y mejoramos muchísimo. Y el tercero se me olvidó, pero había como 3 o 4 otros elementos que nosotros fuimos trabajando con las empresas y invitando gente a participar en estas actividades. Pero yo creo que eso es clave, cuando uno llega a un gobierno, identificar cuáles son los problemas. Pero, por ejemplo, cuando yo llegué a mi primer gobierno, yo venía de salud, ¿no? Yo no tenía conciencia que la situación de educación e infraestructura educacional estaba tan mala. Claro. Fuimos huelga de los chicos en la calle y claro, después de repente yo me di cuenta lo mal que estaban los coliseos públicos en condiciones
infraestructura, que le faltaban ventanas, que tenía, entonces ahí armamos un programa fuerte. Entonces, a veces uno llega con algunas visiones, imágenes, que a lo mejor uno tiene que revisar y mirar, a ver, veamos bien, no solo leamos lo que nos dicen, sino que veamos en terreno cómo está la situación, cuáles son las demandas más importantes. Eso lo hicimos, pero le doy el ejemplo de la educación porque fue algo que yo llegué sin tener plena conciencia. O sea, siempre uno sabe que hay que seguir mejorando la educación, los colegios, la calidad. Y lo que no alcancé a hacer tanto fue, aunque fue mi prioridad desde el primer gobierno y el segundo, en la reforma de la educación superior que hicimos, en la reforma de la educación, lo que hice yo una comisión de trabajo sobre educación vocacional, técnico profesional, porque yo creo que uno de los problemas que tienen nuestras sociedades hoy día es que como el estatus está dado por lo universitario y no tanto por lo técnico profesional, muchas veces uno tiene más profesionales que técnicos profesionales y hay muchos técnicos profesionales que es fundamental, necesario, y en todos los ámbitos de innovación y muchos otros, ¿no? Entonces nosotros empezamos a trabajar y a mirar buenos ejemplos, como Austria, Alemania, otras partes, donde lo vocacional realmente es parte muy clave del desarrollo de una sociedad, más allá de también tener acceso a la educación terciaria universitaria, y no alcanzamos a comprar. Hay cosas que en 4 años uno no alcanza a hacer. Y probablemente podrían surgir otras cosas. Sí traté desde el comienzo de luchar contra la desigualdad de género, ¿no? Darle más oportunidad a las mujeres, tanto en el primero como en el segundo. Trabajar para que las mujeres puedan ser parte más activa de las Fuerzas Armadas y policías, entre otros. Y tratar de siempre avanzar en todos los programas en luchar contra la inequidad y la desigualdad. En 4 años no siempre uno alcanza a hacer todo lo que quiere, se logran hacer viviendas sociales, todo aquello que hicimos muy fuertemente también, pero obviamente que de un gobierno a otro, a uno aprende cosas que en el primero no tenía tan claro y trata en el segundo de llevarlas adelante con más fuerza. Excelente. ¿Cuáles serían, para ir cerrando, las claves del desarrollo en América Latina? Si tuviera que decir 2, 3 cosas que necesitamos con urgencia hacer, ponernos de acuerdo para dar este cambio cualitativo que hablaba hace unos instantes. A ver, yo siempre pienso que necesitamos seguir siempre garantizando que el capital humano, las personas tengan los mejores niveles educacionales y de destrezas de todo tipo, porque eso es clave, ¿no? Finalmente, lo básico en un país es la gente, ¿no? Claro. Y eso es lo que va a permitir que la economía funcione y que todo funcione. Yo creo que eso. Lo segundo es que hay que tener, yo creo, una infraestructura adecuada, ¿no? Que permita efectivamente, de distintos tipos, ¿eh? Infraestructura, logística, no solo las típicas, sino que otros tipos de infraestructura. Hoy día está mucho avanzado y va mucho por el lado de la innovación, de la transformación digital, que también requerimos una transformación digital. Tenemos que, obviamente, hacer un cambio hacia digamos, un manejo del cambio climático que sea justo, ¿no? Porque, por ejemplo, en la región hay gente que ha vivido toda la vida en el Amazonas, qué sé yo, del manejo de árboles, y no es cosa de decirle desde mañana se prohíbe, sino que buscar cómo poder una transición justa que tenga que ver con sus posibilidades económicas, pero a la vez de respetar el medio ambiente. Entonces yo creo que esas son algunas de las cosas clave, pero también creo que no va a haber desarrollo si las mujeres en la región no tienen más oportunidades, si no tienen más igualdad de derechos, porque la mujer es una fuente muy importante. Se sabe por estudios muy históricos, cuando una mujer tiene un ingreso, gasta el 90% en la familia, en la casa, para educación, para alimentación, para salud. Esos estudios muestran que el hombre, 40%. No lo hice yo, son estudios internacionales. Entonces yo creo que la mujer también es clave para enfrentar todos esos desafíos, ¿no? Todos los desafíos de los objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? Que son múltiples, ¿no? Son muchos. Tal vez lo que sí se necesita es mirar todos estos desafíos de manera más integral. Y no mirarlos fragmentadamente, porque si no, estamos hablando de interconexión, pero no estamos funcionando interconectadamente en la respuesta. Y creo que se requiere, no es solo un tema de coordinación, es un tema de mirar de qué manera uno está relacionado con el otro y que si no le damos importancia a este otro no va a resultar. Y eso es la mirada que tenemos que ver, de qué manera impactan estos en la vida de los ciudadanos y de qué manera son las medidas que tenemos que tomar para que ese impacto sea lo menos dañino posible, porque a veces lamentablemente no podemos evitar impactos con daño, o que sean lo más positivos posible. Muchísimas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ti.